Misión Vida, para las naciones, algo de vida a tu corazón, a tu corazón. Vamos a hablar de herejía. Levante la mano los que saben bien qué es una herejía. Por ahí tenemos unas tímidas manos que se levantan. Ay, ay, ay. Si no sabes qué es una herejía, podés estar creyendo en una porquería. Me salió un versito, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre herejía. Yo esta mañana salí a preguntarle a un montón de personas qué es una herejía. Me dijeron cualquier cosa. A los cristianos les gusta payar. Son payadores, ¿viste? Dicen lo que les parece, dicen lo que sienten y no tienen vergüenza, ¿eh? No saben la definición, pero parece que herejía es tal o cual cosa. Bueno, yo les voy a decir en pocas palabras lo que es herejía. Es una enseñanza que distorsiona la verdad. Eso es una herejía. ¿Y un hereje qué es? Uno que cree y enseña herejías. Vamos a tratar de explicarlo con otros términos para que se entienda un poco mejor. Toda doctrina, y aquí la palabra es más fuerte, recién dije enseñanza, pero ahora digo doctrina. La doctrina es algo fundamental en la Biblia. La doctrina no la podés desconocer y tampoco la podés cambiar. La doctrina es un cuerpo de fe inamovible, insustituible, incambiable, que tiene que ver con la salvación y con la vida eterna. Cualquiera que cree en una herejía que se levanta contra las verdaderas doctrinas de las sanas enseñanzas, entonces está batallando contra Dios, contra el reino de Dios. Entonces tenemos que aprender dónde hay herejía, dónde no hay herejía. Por ejemplo, en estos días vi mucho en las redes a una pastora que se llama Lindsay DeFont, que está enseñando con una fuerza tremenda que Dios no es una Trinidad, que Dios es una cuatrinidad, cuadranidad, qué sé yo, que hay un Dios que se llama Elión o el Aión, que es un nombre verdadero de Dios, que ese es el verdadero creador de la Trinidad y que ese Dios Elión creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea que el Padre no es Dios porque es una creación de Elión. El Hijo no es Dios porque es una creación. Hasta el Espíritu Santo es una criatura. Una barbaridad, y lo dice en una iglesia, y se han levantado muchos falsos profetas y se han levantado muchas falsas enseñanzas. Por ejemplo, hay un cantante, Jesús Adrián Romero, que ha hecho adoraciones extraordinarias. A mí me quebrantaban las adoraciones de Jesús Adrián Romero y cómo adoraba a Jesús en sus canciones, y termina diciendo el tipo que le queda chica la creatividad de estarle cantando a Jesús y al Espíritu Santo, que se ve muy limitado teniendo que cantarle solo, y entonces termina enseñando que para él Cristo es el perro que tiene en la casa, es su esposa, que todas las cosas son Jesús, que Jesús está en todas partes.
que está en todas partes. Y entonces ve el perrito y dice, ahí está Jesús. Ay, wow. ¿Me está entendiendo? Y es terrible esto, porque muchas personas están, ¿cómo se dice?, escuchando cosas que no deben. Y están creyendo cosas que no deben. Y nosotros hoy decimos acá que la verdad es inamovible e indestructible e inviolable. Y que la verdad es la palabra de Dios y que la palabra de Dios está en el librito negro que ustedes ya deben conocer, aunque sea lo miran de vez en cuando, no sé, que dice en la tapa, dice Santa Biblia. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es una herejía? Es la desviación, la distorsión del conocimiento de la verdad. Y voy a decir cosas que yo no suelo decir estas cosas. Perdónenme, pero yo tengo mucho chucho o mucho temblor cuando veo una pastora predicando en el púlpito. No me refiero a las pastoras que están bajo autoridad pastoral masculina, me refiero a las pastoras esas que son freelance, que el esposo se sienta y la escucha y ella es la que dirige, la que me está escuchando. Ahí sí que hay una distorsión de la realidad, de la verdad. Y estaba escuchando a la misma señora Lindsay que dice que en la Biblia no existe la palabra pastor, pero sí existe la palabra pastora. La escuché hace un rato antes de venir para acá. Y entonces ella defiende el pastorado de la mujer, y yo les quiero aclarar cómo es el tema, porque también hablan mal de nosotros diciendo que nosotros no le debemos llamar pastora a las mujeres. Pero nuestras pastoras son pastoras en virtud de que son esposas de los pastores. Yo reconozco a mi esposa, pastora, flor de pastora. ¿Está claro? Porque es parte de mí mismo. Es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Ya no somos dos, somos uno. Según lo que dice la Biblia, somos uno. Entonces, en virtud de que yo soy la cabeza de mi familia, de mi matrimonio, y ella no pelea conmigo para ser la cabeza a ella, ¿me está entendiendo? Entonces no tengo ningún problema en considerarla pastora. Normalmente en esta iglesia no levantamos pastoras, o mejor dicho, no hay pastoras, salvo excepciones como la pastora Lorelei, que la hemos reconocido pastora, está bajo autoridad masculina, porque está bajo cobertura del hombre. Esto de que la mujer, esto del matriarcado no existe en la Biblia. No existe. Está claro. Hay cosas que son terribles y atentan contra la salvación. Hay herejías que introducen problemas serios, porque cuando la mujer se constituye en la cabeza de un ministerio, yo creo que el ministerio ese es un ministerio descabezado, porque Dios ha puesto al hombre por cabeza de la mujer. Usted dirá, uy, qué machista. Bueno, usted tómelo como quiera, pero yo respeto lo que dice el librito negro que está aquí, la palabra del Dios vivo. Amén. Entonces, han surgido muchas sectas a partir de estas desviaciones de la verdad. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios. Entonces tienen una Biblia traducida
traducida para acomodar la idea de que Jesús no es Dios. Por ejemplo, no dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, sino que dice en el principio había un Dios que estaba con Dios y era, no sé cómo dice ahí, no sé, hay una distorsión de la verdad, no una interpretación, una mala traducción de la verdad. Nosotros creemos con la palabra de Dios que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Mis pecados me los ha perdonado Dios y no un hombre. ¿Usted me está entendiendo? Dios es el que ha perdonado mis pecados. Es Jesús, el Hijo del Dios viviente, el que ha derramado su sangre por mí. En el principio del cristianismo surgió una corriente de gente que comenzó a decir que Jesús no era Dios, que Jesús era un ser humano. Y en el judaísmo, hasta el día de hoy, los judíos dicen que Jesús no es Dios, sino que es un ser humano nacido de la Virgen. Y escuché decir a algunos judíos por ahí que no solamente es nacido de la Virgen, sino que es nacido del adulterio, porque la Virgen se acostó con un tipo cuando estaba desposada con José. Así que dice que es un hijo de adulterio Jesús. Así enseñan algunos. Así que las herejías están por todos lados. ¿Cuándo aparecen las herejías? Cuando alguien que no está aferrado a la palabra de Dios y que no conoce bien la palabra de Dios, acepta algún error, alguna desviación, alguna tergiversación de la palabra de Dios. Por eso Jesús decía, ustedes tienen que escudriñar las Escrituras. Ustedes tienen que escudriñar las Escrituras. Por ejemplo, el pastor Minondo recién estaba hablando de los diezmos. Hay una gran... miren, hay herejías que pretenden distorsionar la verdad. Y por ejemplo, hay un muy grande esfuerzo en la política, en el periodismo, en el laicismo, de criticar los diezmos, diciendo que los diezmos, que no tendríamos que levantar diezmos, que la gente no tiene por qué poner diezmos en la iglesia. Pero no solamente eso, hay predicadores que nos tildan a los pastores como yo de gente mala y que hace negocio con el dinero por causa de los diezmos. Hay todo un infierno levantado contra los diezmos. Yo creo que alguno habrá escuchado por ahí, ¿no? Porque sale en las redes, sale por todos lados, que los diezmos no hay que levantarlos, que pertenecen a la ley, que pertenecen al sacerdocio de Aarón, ¿está claro? Y que nosotros pertenecemos a otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Jesús. Y el sacerdocio de Jesús es el sacerdocio eterno de Melquisedec, del cual se habla antes que exista el pueblo de Israel, antes que exista la ley, antes que existan los sacerdotes. Había un sacerdote del Dios Altísimo llamado, ¿qué dije yo? ¿Matusalén? Melquisedec dije Melquisedec, ¿no? Bien. Entonces Abraham, que todavía no tenía hijos, Abraham, que todavía no tenía descendencia, que todavía no eran pueblo, que todavía no existían los sacerdotes, le dio el diezmo del fruto de una batalla, de una guerra, le dio el diezmo a Melquisedec. O sea que el diezmo existe antes que el sacerdocio de la ley. No es una ordenanza ni un mandato de la ley, existe desde siempre el diezmo.
Entonces, si en el Nuevo Testamento, que dice que no se levantan los diezmos, en el Nuevo Testamento sí se levantan los diezmos. No voy a dar una enseñanza de por qué los diezmos hoy aquí, pero quédense tranquilos ustedes, que yo estoy tranquilo, que los diezmos corresponde que se levanten, y dice la Biblia que todos los diezmos de la tierra le pertenecen a Jehová. Diga conmigo, todos los diezmos de la tierra. Así que los diezmos de los ateos le pertenecen a Jehová, y todos los diezmos de todos los empresarios del mundo, crean o no crean, le pertenecen a Jehová. Dios ha determinado eso. Pero nosotros lo traemos, como enseñaba recién el pastor, lo traemos de voluntad y de corazón, sin imposición. Porque Dios no va a aceptar ni un diezmo ni una ofrenda que no sea de corazón. Si vos tenés alguna duda respecto a tu ofrenda o a tu diezmo, ni siquiera lo des, quédate piola, guardátelo ahí, porque va a ser peor todavía que lo des creyendo que te están exprimiendo alguna cosa parecida. Entonces hay muchas herejías. Y una de las herejías es la creencia de que los apóstoles no existen. Y aquí entro en el tema que yo quería entrar esta noche. Porque también ustedes habrán escuchado por ahí que los apóstoles no existen. Que los únicos apóstoles que existieron ya se murieron todos, y que de ahí en adelante no hay más apóstoles. Y lo dejan entrar, dice, son los 12 apóstoles que vivieron con Jesús. Y admiten que el apóstol Pablo era también apóstol, porque el apóstol Pablo dijo, yo también he visto a Jesús. Entonces dice, una característica de los apóstoles es que han visto a Jesús. Si usted no ha visto a Jesús, usted no es apóstol. Hola, ¿me están entendiendo? Yo hoy voy a defender aquí el apostolado, porque yo soy apóstol. Entonces les voy a explicar a ustedes en qué enseñanza de la Biblia fundamento que el apostolado existe. No sé, yo calculo que la gente que está acá me dice apóstol y no sé, alguno se sentirá mal por decirme apóstol, no sé. Escuché algunas enseñanzas por ahí que ¿para qué llamarle apóstol a un apóstol? Que es un orgullo, es una vanidad para sentirse más no sé qué y no sé cuánto. Y entonces dicen, los apóstoles de hoy en día se levantan solos a sí mismos de apóstoles. Bueno, hermanos, yo no me levanté de apóstol a mí mismo, a mí me levantó el Señor. Y tengo fundamento en la Biblia, en la verdad, para decir que los apóstoles hoy en día como ministerio existen. ¿Está claro? Les voy a leer algún pasaje que está en Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo les escribe a los Efesios, y hablando en el versículo 9, el versículo 10 habla de el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, dice el versículo 11, diga conmigo, él mismo. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, esta es la lista de, como le solemos llamar cuando enseñamos, los 5 ministerios. Digan conmigo, 5 ministerios, que son ministerios diferenciados, son distintos, no son iguales. Entonces, dice la Biblia que voy a leerles el versículo 9. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra,
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, yo escuché a algunos pastores aquí en Uruguay decir que ¿por qué se hacen llamar apóstoles? Que nos queremos sentir superiores. ¿Me está escuchando? Quiero que sepan que en el ejército de Dios hay jerarquías. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. En el ejército del reino de las tinieblas también hay jerarquía. Hay diablitos chiquitos, diablitos más grandes, más grandes, más grandes. Hay gobernadores de las tinieblas, hay principados, hay potestades, que son jerarquías en la guerra espiritual. Diga conmigo, jerarquías en la guerra espiritual. Entonces dicen que ¿por qué no nos llamamos los apóstoles por el nombre? ¿Vio? Por ejemplo, a ustedes me tendrían que decir Jorge o Jorgito, ¿me está entendiendo? Y no apóstol. Quiero que sepan que esto fue una guerra muy grande para mí, porque yo no tenía la menor intención ni deseo de ser apóstol, porque cuando a mí me levantaron en el pastorado aquí en Uruguay, se me vino encima el infierno, hermanos. El infierno se me vino con solo ser pastor. Imagínense cuando a mí me ungieron apóstol. Yo decía, no, ¿para qué más problemas? ¿Para qué más problemas? Les quiero informar de algo. En la guerra espiritual está el soldado raso espiritual, que es el creyente común, que enfrenta determinados poderes espirituales. Al diablo no le da lo mismo enterrar vivo a un creyente común de la iglesia que a un pastor, porque si destruye a un pastor, afecta a toda una congregación, Entonces los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, enfrentan poderes distintos, jerarquías distintas de poderes espirituales de maldad. ¿Se entiende lo que les quiero decir o no? Cuando yo no era pastor y era un creyente común, muy inteligente y conocido y sabedor de la palabra, yo observaba a los pastores y a veces los veía un poco, ¿cómo te puedo decir? Inútiles. Yo veía a un pastor que estaba predicando y dentro mío hacía algo que muchos de ustedes estarán haciendo también ahora, ¿no? Por ejemplo, él decía una frase y yo decía, qué bien que está ese concepto, pero yo lo hubiera dicho así y así y así. Yo mejoraba el mensaje del pastor que estaba predicando, ¿no? Y cuando terminaba el mensaje, quedaba muy satisfecho de haber elaborado yo un mensaje mejor que el del pastor. ¿Verdad que ustedes no hacen eso? No hay aquí personas que mientras yo estoy hablando dicen, no, pero esto yo lo cambiaría, lo diría de otra manera. Levanten la mano los sinceros. A ver, ¿quiénes son los que le meten algún cambio? Usted, bien. Y usted también. Nadie más. No te digo, yo tengo una congregación de gente santa, pura, inmaculada. Me acuerdo una vez que un pastor nos tomó a cuatro servidores y dice, bueno, vamos a hacer una campaña evangelística y en esta campaña van a predicar ustedes. El primer día va a predicar fulano, el segundo va a predicar sutano, etcétera, etcétera. Entonces, y yo estaba en el tercer lugar, yo era el que iba a predicar el tercer día, ¿no? Entonces predica el primero y yo decía, no habla bien, no se va a convertir nadie, mirá, qué cosa, ¿no? Y no me gustaba cómo predicaba el tipo y le falta unción a Qué lástima, ¿no? Y el segundo día predica el otro y yo decía, tampoco, yo no sé, qué sé yo. El tercer día me tocaba a mí. El tercer día
yo dije, voy a orar y voy a ayunar, porque hoy tiene que tronar el cielo, porque tienen que convertirse las almas, Jehová de los ejércitos, Espíritu Santo, ángeles, ayúdenme. Y cuando yo prediqué, el día que a mí me tocaba, me preocupaban las almas. Cuando no me tocaba a mí predicar, es más, quería que se condenaran algunas almitas para que no... ¿Me está entendiendo? Yo era así, por eso te comprendo a vos. Sí. Y yo veía algunos pastores que tomaban algunas decisiones, y yo decía, yo hubiera tomado esta otra. Este hombre, no me gusta. Hasta el día que yo fui pastor. Cuando a mí me levantaron de pastor y yo vi el infierno que se me vino a mí, cómo se levantó el infierno contra mi ministerio pastoral, entendí que cada ministerio tiene una jerarquía y que no es lo mismo el ataque que recibe un creyente común que el ataque que recibe un ministro. Por eso te quiero pedir que ores por tus pastores, que los bendigas, que los cuides, que intercedas por ellos, no que los critiques ni que hables detrás, chusma. ¿Me estás entendiendo? No hables detrás, no pienses mal en tu corazón, orá por él, porque él está enfrentando los poderes que te pueden destruir a vos. Hola, ¿me están escuchando? Entonces, evidentemente el apóstol tiene una jerarquía, le vamos a decir así, distinta. Dice que levantó primero los primeros apóstoles. ¿Está claro? Apóstoles. No vamos a estudiar el apostolado aquí, pero les tengo que decir que evidentemente el apóstol es más pastor de pastores y es un fundador de iglesias y es uno que defiende mucho los fundamentos. El apóstol es una persona que pone los fundamentos, no fundamentos nuevos, sino los que ya están puestos en la Biblia. ¿Me está entendiendo usted? Y cuida eso y guarda eso. Es un guardián de la fe, es un guardián de la verdad, el apóstol. Entonces dice este pasaje que está acá, que levantó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esas personas son levantadas por Dios a fin de perfeccionar a ustedes. Diga conmigo, a mí. Estos ministerios han sido levantados por Jesús. No los levantaste vos, no los reconocen, no necesitan el reconocimiento humano porque es Jesús el que levanta a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso estoy puesto yo, querido. Ténganme misericordia, por favor. Oren por mí y bendíganme, y oren por mi matrimonio, y oren por mi familia. Bendíganme, por favor. No sean giles. Entonces, y dice el versículo 3, ¿hasta qué? Diga conmigo, ¿hasta qué? Otra vez, fueron levantados los apóstoles, los profetas, los evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fueron levantados por Jesús. ¿Hasta qué? Diga conmigo, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Porque hay algunos que dicen que no, que ya se terminó, que ya no hay más apóstoles. Pero acá dice, ¿hasta qué? A ver, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Diga conmigo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Usted llegó a la unidad de la fe? Amén.
Ajá. Si hemos llegado todos a la unidad de la fe, no necesitamos apóstoles. Hola, ¿hasta qué? Hasta que dice todos lleguemos. Bueno, ella llegó, está bien. ¿Usted llegó? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos seamos uno y tengamos la misma fe, que no haya divergencia, que todos opinemos y sintamos y pensemos igual. ¿Hasta cuándo es? Diga conmigo, todavía no hemos llegado. O sea que los apóstoles, los profetas, los evangelistas están puestos por Dios para edificación del cuerpo de Cristo, ¿está claro? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que no haya desavenencia ninguna en la iglesia. Dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Usted llegó hasta arriba en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya terminó? Ojalá, dice, no. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. ¿Usted llegó a un varón perfecto o a una mujer perfecta? No llegó. No llegó. Entonces, ¿cómo es la pelota? ¿Cómo es la cosa? Jesús levantó esos 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¿Ya hemos llegado a eso? No hemos llegado, estamos trabajando en eso. Entonces permítanme decirles que ustedes necesitan un apóstol. Ustedes necesitan pastores, ustedes necesitan maestros, ustedes necesitan ser guiados, ustedes... ¿Está claro? Hay unas cabras que dicen, pero si yo con Dios en el baño oro y leo la Biblia y ya está. Algunos me han dicho a mí, Jehová es mi pastor y ningún hombre es mi pastor. Ah, perfecto, yo me colé entonces, ¿por qué? ¿Me está entendiendo? Me levanté a mí mismo pastor. Hay algunos que no entienden cómo es la obra de Dios porque no conocen, porque ignoran la palabra de Dios, ignoran la palabra de Dios. Hablan porque tienen lengua, pero no tienen el conocimiento del espíritu de la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo es el que dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Hagan lo que yo les digo, porque yo sé lo que les estoy enseñando. Síganme a mí como yo sigo a Cristo. Y suena un poco, ¿cómo te puedo decir, no? También suena un poquito soberbio, ¿no? Entonces, yo quiero ser como el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 1? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Él no decía, hermanos, yo soy humilde, tranquilo. Ya, díganme Pablito. Díganme Pablito. Me gusta el diminutivo porque parezco más, ¿cómo se dice? Más humilde. Yo, como soy humilde, no me digan apóstol, díganme Pablito. Digamos que es como en el ejército. Yo hice el ejército, yo fui soldado. Y ahí en el ejército estaba el cabo, estaba el sargento, estaba el sargento primero, etcétera. Y después estaba el subteniente, estaba el teniente, después estaba el... ¿Quién viene después? El teniente coronel, el mayor, el capitán, qué sé yo. Y entonces uno tiene que ir y le dice, mi capitán. A ver, soldado. No me acuerdo cómo nos decían, soldado Omar, que venga. Y yo venía, ordene mi Pepe.
No, no. No suena. Ordene mi Tomás. ¿Qué sé yo? Uno tiene que reconocer la diferencia. ¿Me está escuchando? Marcos Witt decía que uno tiene que ver en el avión, porque el comandante tiene como 4 líneas acá, ¿no? Como 4. Y el que le ayuda al comandante del avión tiene 3. Y el jefe del personal de la cabina tiene 2 rayitas. Y después el que no es el que ayuda, el que sirve los platos, la azafata o el azafato, tiene una sola rayita. Y Marcos Witt nos decía, si usted ve sentado en el volante del avión a uno que tiene una sola rayita, bájese. No vaya a tomar el vuelo en ese avión, porque el que manda tiene 4, yo no sé cómo se llaman estas, 4 galones, 4. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces yo dije, aquí se pasó. Esto lo escribió el apóstol Pablo en un momento de orgullo, que quería demostrar lo importante que él era. Así que me fui a Gálatas. Y Gálatas capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Otra vez se presentaba como Pablo, el apóstol. ¿Me está entendiendo? No por hombres, sino por Dios. Aquí también se le fue el orgullo para arriba, Vamos a buscar 2 de Corintios. A ver qué dice el apóstol Pablo. En el capítulo 1 de 2 de Corintios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí también él dice que es apóstol. Yo tengo que ser como... A ver qué le dijo a los... Primera de Corintios. Vamos a ver. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Me está entendiendo lo que yo quiero decir? Pablo se presentaba con el nivel espiritual que Dios le había dado a él como siervo de Dios. No es que para ser humilde habría que llamarle Pablito, sino que él era consciente del nivel espiritual o del estatus espiritual que Dios le había dado. Bueno, se enteraron que entonces, no sé, se los vuelvo a leer, que el apostolado que tanto critican y que tanto dicen que no existe el apostolado, dice que existe hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Ha visto los creyentes que son fluctuantes, que suben, que bajan? Que yo a veces me agarro la cabeza porque suben y bajan y suben y bajan, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El objetivo principal es que todos conozcamos la verdad y que todos crezcamos en el conocimiento de la verdad. ¿Usted me entiende? ¿A dónde vas a ir fuera de la verdad? Es la pregunta. Si te desvías de la verdad, ¿a dónde vas a ir a parar? ¿Qué es una herejía? Es un desvío, ¿no? Es una división. Por ahí en la ruta 5 hay un lugar que vos vas por la ruta 5 y de pronto
te tambaleás porque ves que hay una salida a la derecha que va a la UAM. Y está tan mal hecho que pareciera, es más ancha, creo yo, el camino ancho, no es el camino angosto. Y entonces, muchas veces que yo paso por ahí, digo, pero esta entrada a la UAM o GOM, la UAM, la han hecho más importante que a la misma ruta 5. Entonces hay gente que se desvía por el camino ancho, pero el camino que lleva al cielo es angosto, es el de la verdad. La mentira te muestra muchos caminos. El esoterismo, la hechicería, la brujería, las creencias orientales. Hay una variedad de creencias que te ofrece el infierno para confundirte, y hay ciertas creencias que no están, hay ciertas cosas que parecen bien, pero no están con raíces en la verdad. Nosotros creemos en la Biblia, en la palabra de Dios, y nos aferramos a la verdad, porque el que no se aferra a la verdad corre peligro de tomar un desvío. ¿Se está entendiendo? Por eso obedecemos a la verdad. Diga conmigo, obedecemos a la verdad. A veces esgrimimos, ¿cómo se dice? Argumentos. Bueno, pero Dios no va a hacer. Ahora, ¿cómo es la cosa? ¿Dios me va a obligar a mí a aguantarme a esta mujer que es una bruja? Dios no me puede obligar a mí a quedarme con esta mujer que ya no la aguanto más, no quiero, no puede ser. Tus argumentos no están aferrados, no están arraigados en la verdad. Es un argumento tuyo. Es un argumento tuyo. Bueno, pero Dios no me va a dejar que la tire por la ventana, no me va a dejar. Si con esta mujer es imposible vivir, no aguanto, no soporto más. ¿Vas a creer la verdad? ¿Te vas a aferrar a la verdad? ¿O te vas a ir por un desvío de la mentira? Toda desviación de la verdad es una herejía. Dígalo conmigo. Toda desviación de la verdad es una herejía. El ministerio apostólico no es una herejía, es una realidad, y yo te lo he leído. Si vos querés buscar argumentos, buscalo, pero el ministerio apostólico está vigente hoy en día. ¿Está claro? Dice la Biblia, por supuesto, si vos sos apóstol, no tenés crédito ni tenés derecho a enseñar algo que esté fuera de la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Escuché un obispo o un arzobispo que dijo: los protestantes y los evangélicos están desviados de la verdad porque creen en la Biblia. ¿Me escuchó bien? Porque ellos creen que la Biblia la puede leer cualquiera, pero la Biblia no la puede leer cualquiera. La Biblia debe ser interpretada y es la iglesia o el clero de la iglesia el que puede interpretar la Biblia y enseñarla a la gente, al pueblo, a la iglesia. Entonces, no se dan cuenta que hacen la iglesia más importante que la palabra de Dios. Hola, ¿de qué se alimenta la iglesia? De la palabra de Dios. ¿Qué es más importante, la iglesia o la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Por eso yo siempre les digo, cualquiera que lea la Biblia y que conozca la Biblia, tiene derecho a pararme a mí a decirme: pastor, eso está mal. Porque la autoridad no soy yo. No me creas a mí. Anda a ver si lo que yo te estoy enseñando está en la Biblia o no está en la Biblia.
Porque la Biblia es el camino de la verdad, la Biblia es el camino angosto. ¿Me escuchaste? El librito ese negro que no lees en toda la semana. Entonces hay gente que viene y me dice, pastor, mire, quiero hacerle una pregunta, a ver qué opina usted. Yo no estoy para opinar, yo estoy para decirte lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Mire, lo que pasa es que yo estoy sintiendo, yo no estoy para acompañarte en tus sentimientos. Si me venís con la palabra de Dios, yo te voy a decir, estás acertada o estás acertado. Lo que manda es la palabra de Dios, es la Escritura, es la Biblia. No es lo que piensa fulano o mengano. Mire usted lo que es la palabra de Dios. Mire usted lo que es la palabra de Dios. En el principio era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios estaba con Dios. Y la palabra de Dios era Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es Dios. Inmutable. Inquebrantable. Hola, ¿me están siguiendo? Ahora, la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesucristo. Es el pan que comemos. En el principio la palabra era con Dios. El principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra es Dios. Lo que Dios dice es de Dios y se terminó. Entonces no venga con que algún predicador o algún pastor es el que interpreta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice lo que quiere decir. ¿Y qué es lo que quiere decir? Lo que dice. Dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Ah, sí, pero yo no entiendo mucho. Bueno, aferrate a Dios. El que busca a Dios no se va a perder. El que ama a Dios no se va a perder. Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que realmente busque en Dios, la palabra de Dios le va a alumbrar el camino. Por lo tanto, es muy importante, inclusive que tú vayas a tu casa y verifiques lo que yo te enseñé hoy. Es muy importante que juzgues lo que yo te he enseñado, a ver si es conforme a la palabra de Dios o no es conforme a la palabra de Dios. Bueno, pero a mí me parece que lo que dijo el pastor, no, lo que dijo el pastor no. Espérate, no estamos hablando de lo que te parece. No estamos hablando de que si tu opinión es válida o no es válida. Decirle al que tenés al lado, tu opinión no es válida. Decíselo con más ganas, tu opinión no es válida. La única opinión válida es la opinión de Dios. La única opinión válida. ¿Dónde está la opinión de Dios? Decirle que tenés al lado, en el librito negro, que en la tapa dice Santa Biblia. Decirle que tenés al lado, la que vos no lees en toda la semana. Toda la semana recibís información de TikTok, de Instagram, de qué más, de Facebook, de los canales, del canal 4, el canal 10, el canal 12, ¿me está escuchando? Toda la semana recibís información del carnicero, del verdulero, de tu amigo, de tu amiga, de tu mamá, de tu papá. Te está faltando la información que viene de la Biblia, la palabra de Dios, la que no lees. La que no lees. Conclusión: el que no lee la Biblia, la palabra de Dios, está pecando. Porque está guiándose en las decisiones sin luz, sin conocimiento verdadero, sin revelación. No es chiste lo que te estoy diciendo. ¿Por qué te advierto tanto sobre leer la palabra de Dios? Porque en este tiempo, más que nunca,
los cristianos van a ser engañados. Van a ser engañados, espíritus engañadores, falsos profetas. Van a entrar a meterte dudas en el corazón acerca de cosas que vos creés que sí están en la Biblia. Van a venir tus amigos, van a venir tus parientes y te van a decir: esto no es así, esto es asado, pa. ¿Cuántos me están siguiendo? Yo quiero que pasen aquí adelante ahora los que le quieren pedir perdón a Dios porque no han leído la Biblia en toda esta semana. Hola. Decirle que tengas al lado, no sea falso. No te vayas a quedar sentado si no has leído. No sea falso. Si no has leído la palabra de Dios, no te quedes sentado. Tenés que leer la palabra de Dios. Entonces, es que yo no sé, pastor, es que yo no entiendo. Lee la palabra de Dios. Sí, pero yo no entiendo mucho. Lee la palabra de Dios. Claro, pero explíqueme usted. Lee la palabra de Dios. Amén. Yo te ayudo cuando pueda. Yo te predico todos los domingos. Hermoso, precioso, pero vos tenés que leer la palabra de Dios. Vos tenés que aprender de memoria versículos bíblicos. Repetirlos. Porque en el momento de la crisis, en el momento de la lucha, en el momento del dolor, esa palabra que repetiste y que aprendiste de memoria va a venir a tu corazón y te va a consolar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Es como espada de doble filo que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Si no has leído esta semana la palabra de Dios, yo te pido que te levantes y vengas a pedirle perdón a Dios. Ven, pasen. Toca a Jesús. Transforma lo que soy. No te avergüences. Desesperado Perdón a Dios. Hambriento de tu amor. Extiende tu mano, Señor. De ti yo quiero más. Perdón, Señor, perdón. Vida es una. Yo opino mucho, yo recibo muchas opiniones. Toma tu lugar. Transforma lo que soy. Toca a Jesús. Desesperado estoy. Toca a Jesús. Hambriento de tu amor. De ti yo Toca a quiero. Jesús. Toca a Jesús. Vida es un altar. No quiero Toma tu lugar. parar de llamar porque yo sé que hay gente que está sentada y que no lee la palabra de Dios. Yo hablo todos los días con cristianos que me dicen: porque yo siento. Y a mí me pega eso tan feo y tan mal. ¿Qué me importa lo que vos sentís? ¿Qué te dijo Dios? Tu sustento no es lo que vos sentís, pero es que yo siento que esto, yo siento que lo otro. Pastor. Dejate hinchar con lo que sentís. A ver qué te dice la Biblia. Porque la Biblia es la verdad. Porque la Biblia es la fuente de la paz. Es la luz verdadera. Es el faro de la verdad. Dios te va a guiar a través de la palabra de Dios y no a través de lo que vos sentís. Renunciá a lo que vos sentís. Sí, pero ¿qué hago? Yo siento. No, sí, no importa, no le des trascendencia a lo que sentís. Dale trascendencia a las palabras de Dios. El que ama a Dios, ama la palabra de Dios. No se aferra a lo que siente, se aferra a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra a través de la cual viene la fe, que cambia las circunstancias y que hace que exista lo que no se ve. ¿Me está entendiendo? Muchos van a ser engañados en los próximos años, siguiendo sus vanidades, siguiendo sus sentimientos, sus sentidos. Tus sentidos están engañados porque tu alma
es un alma pecadora. Eres un alma que peca, que lo que sabe hacer es pecar. Tu alma tiene que estar sometida al poder del Espíritu Santo. Tienes que pasar, tienes que pasar. No te quedes ahí. Te doy un minuto más. Toca a Jesús, toca a Jesús, toca a Jesús. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. Si no has leído la palabra de Dios en esta semana, A ti yo quiero más. no te quedes ahí. Toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Toca a Jesús. Espíritu desciende. Envía tu palabra, Señor. Cuidamos tu presencia y el fuego de tu Envía tu poder, envía tu espíritu. no se apagará. Que tu espíritu descienda y cuidamos tu presencia. Que el fuego de tu Extiende tu mano, espíritu no se apagará. Escúchenme, escúchenme, escúchenme. Mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. ¿A dónde vas a ir si no lees la palabra de Dios? Queremos unción. Levante la mano los que hoy quieren unción. La unción es la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, y la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios te lava, te limpia y te unge. ¿Vos querés el Espíritu Santo? Lee la palabra de Dios y el Espíritu Santo se va a mover en tu vida. Extiende tu mano, Padre, extiende tu mano. Digan conmigo los que pasaron al frente: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Díganlo más fuerte. Perdóname, Señor. Con más convicción, diga: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo no leo tu palabra. Yo no leo tu palabra. ¿Saben que el que no lee la palabra de Dios no ama a Dios? No digas que amás a Dios. ¿Me está escuchando? No digas que amás a Dios si no amás la palabra de Dios. Porque la palabra es Dios. La palabra es Dios y es de Dios. Toca, Señor. Por la palabra de Dios tú eres regenerado. Por la palabra de Dios vienes al conocimiento del perdón de tus pecados. Por la palabra de Dios viene la fe a tu vida y puedes creer que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, porque eso está en la palabra de Dios. Llena estas vidas, Padre. Perdona, Padre, y unge. Perdona y unge.